Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de digestión y de algunos procesos que ocurren cuando no estamos ingiriendo alimentos, algo que nos puede ayudar, por supuesto, a mejorar las digestiones. Cuando hablamos de digestión, a veces pensamos que es tan fácil como comer, digerir y cagar. Bueno, qué mal ha sonado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver que es un proceso complejísimo, súper complicado, que funciona perfectamente si nosotros le tratamos bien. Pero, ¿qué ocurre? No sé si os habéis dado cuenta que cada vez es más frecuente la aparición de problemas digestivos en muchísimas personas, de inflamación, de reflujo, de ardores de estómago, por ejemplo, gastritis, es decir, todo me sienta mal, no sé qué pasa, quito algunos alimentos pero no me encuentro bien. Bueno, hoy vamos a darle otra vuelta y os voy a explicar qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando paramos de comer, porque es muy importante que lo sepamos para que podamos manejar nuestra dieta y mejorar también algunos procesos de esos que nos dan mucha guerra a nivel digestivo. Bueno, cuando nosotros comemos ya sabemos muy bien lo que pasa y seguro que me habéis oído muchas veces hablar de alimentos que favorecen el peristaltismo, es decir, los movimientos de nuestro intestino para que esos alimentos vayan avanzando, para que se produzca una buena absorción, que lleguen al intestino grueso y que allí también, bueno, pues se favorezca ese peristaltismo, esos movimientos, y que se expulsen adecuadamente las heces sin que haya acumulación, ¿no? Y que no tengamos estreñimiento, que también es un problema cada vez más frecuente. Bueno, pues tenemos que saber, que es muy importante, que ese peristaltismo, esos movimientos, no funcionan solo cuando estamos ingiriendo alimentos, sino que también funcionan cuando no los ingerimos. Y aquí hay algo que se denomina complejo migratorio motor, que podríamos decir que son los barrenderos de nuestro intestino, que evidentemente limpian, mantienen en buen estado nuestro tubo digestivo, especialmente el intestino delgado, que es donde trabajan, y lo que no hagan empeora su funcionamiento. A ver si me explico. Si yo estoy comiendo continuamente o cada hora o picoteo o termino de comer y después me tomo una galletita y al rato tengo hambre y me tomo unos frutos secos y al rato tengo hambre o ansiedad o estoy aburrido y me como unas pipas, luego unas palomitas, un trozo de chocolate y me paso así todo el día, ¿qué ocurre? Que mi complejo migratorio motor no funciona, no limpia, no barre, porque no tiene tiempo. Hay otros procesos que hay que realizar cuando yo ingiero alimentos. Por lo tanto, este complejo migratorio motor se pone en marcha cuando pasan entre 2 y 4 horas después de la última ingesta de los alimentos. ¿De qué depende ese tiempo? Pues de que los alimentos sean de más fácil, rápida digestión o que se digieran un poco más lento y que tarden más tiempo en pasar por el intestino. Si yo picoteo, le estoy dando la orden a mi cerebro de que pare el proceso de limpieza porque tengo que absorber esos nutrientes de lo que estoy comiendo, es decir, estoy interfiriendo ese proceso. Pero hay más cosas, además de ese complejo migratorio motor, que pueden favorecer también el movimiento intestinal. Por lo tanto, ya hemos visto que ese complejo migratorio motor funciona en ayunas, que no quiere decir que lleve todo el día en ayunas, sino que necesito periodos de descanso entre diferentes ingestas de alimentos para que funcione adecuadamente. Cuando deja de funcionar, ¿qué pasa?
Pues que ese movimiento intestinal, pues imaginaros que yo tengo pues un tubo donde se quedan bolitas, ¿no? Pues ya no pasa tan bien el alimento y se pueden producir problemas digestivos asociados a esa falta de limpieza del tubo digestivo. Bueno, por otro lado, imaginaros cuando vais al médico, al digestivo, y decís, oh, es que tengo unas digestiones muy pesadas, o tengo a veces incluso con diarreas, también los pueden dar, y también con estreñimientos, diferentes problemas digestivos, nos dan lo que se denomina un procinético. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues la palabra un poco ya nos lo indica, que mejora la velocidad o el tránsito intestinal. Esos procinéticos, que suelen ser a veces fármacos o extractos de hierbas naturales, tenemos uno que todos o casi todos lo tomamos a diario y enseguida lo vais a reconocer, el café. El café en ayunas es un procinético perfecto, o sea, acelera el tránsito intestinal, lo hace rapidísimo, que no es lo mismo que un laxante, que ahora lo veremos, porque claro, yo me tomo el café, imaginaros con un vaso de agua, y voy al baño seguro antes de salir de casa, porque acelera esos movimientos que son los que transmiten esas señales de que tengo que ir al baño, pues porque, bueno, es la hora. Bueno, también es verdad que ahí influyen los hábitos bastante, pero cuando tomamos café después de comer también nos puede ayudar a mejorar ese tránsito intestinal, a mejorar ese peristaltismo, digo, son los movimientos. Y ahora me está viniendo a la cabeza para que os hagáis a la idea. Ese peristaltismo sería como cuando vemos moverse a una oruga o a veces incluso a una culebrilla de esas que van haciendo como a trozos, que primero se encogen y se estiran, se encogen y se estiran, y eso es lo que hace que el alimento digerido pues vaya circulando a la velocidad adecuada, porque a veces perdemos esa sensación o perdemos esa motilidad o esa capacidad de que nuestro intestino se mueva, que es involuntario, que nosotros ahí no podemos controlar nada, pero evidentemente la dieta nos puede ayudar a mejorarlo. Ese sería el efecto de los procinéticos. Y luego tendríamos también los laxantes. De esto hemos hablado muchísimas veces también. Para mejorar el estreñimiento podemos utilizar alimentos que tienen función laxante, muy ricos en fibra, mejoramos la hidratación y obtenemos ese efecto laxante natural. ¿Dónde actúan los laxantes? Tanto si son fármacos como naturales, en el intestino grueso. No tienen acción en el intestino delgado. No mejoran la motilidad intestinal en el intestino delgado, sino que aceleran la evacuación en el intestino grueso. Es decir, son funciones diferentes, como habéis visto en estos tres casos que os he explicado. Y cómo mejoramos todos estos procesos de manera natural. Es decir, yo no voy a estar pensando en mi complejo migratorio motor, sino que yo voy a pensar en cómo organizo mi dieta y mi alimentación para que funcione todo a la perfección. Evidentemente, tenemos que mejorar la calidad de los alimentos que consumimos. Alimentos frescos, naturales, que no tengan exceso de azúcares, de sal, de grasas saturadas, es decir, evitamos alimentos ultraprocesados para mejorar, por supuesto, esas digestiones. Un momento relajado, tranquilo, a la hora de comer, que nos permita que todas las señales que necesita nuestro cuerpo para una buena regulación hormonal, de la saciedad, del apetito, de activación de ese complejo migratorio motor, de activación del peristaltismo, funcione adecuadamente. Yo siempre os digo que las señales o el tiempo que tardan esas señales desde el estómago, que dice ya tengo alimento, hasta el cerebro, suele tardar mínimo 15-20 minutos. Es decir, si yo como deprisa, corriendo un bocadillo y de pie, esas señales no llegan. Es decir, mi tránsito intestinal no va a funcionar adecuadamente. Y si eso lo hago una vez, no pasa nada,
pero si eso lo repito día a día, le estoy mandando malas señales a mi sistema digestivo, que cuando le mande las buenas no las vas a saber reconocer, estoy confundiendo. Por lo tanto, vamos a tomarnos el momento de la comida pues con calma, o al menos con toda la calma que podamos. Vamos a evitar los picoteos entre horas. El sistema digestivo necesita descanso. Después de una buena digestión necesita recuperarse, porque requiere mucho esfuerzo la digestión. Y si no, pensad lo que os pasa. Si hacemos una comida ligera, podemos seguir después con nuestras actividades fenomenal. Si hacemos una comida excesivamente abundante, nos entra un sopor que nos tenemos que echar una siesta, porque todo mi cuerpo está destinado, o sea, concentrado en el proceso de la digestión. Así que realmente cuando hablamos de alimentos que mejoran la digestión, realmente más que de los alimentos nos tenemos que preocupar de cuidar eso que está ocurriendo en nuestro cuerpo de manera automática. Ya os digo que nosotros no tenemos que preocuparnos más que de su mantenimiento, por decirlo de alguna manera, y eso se realiza con unos buenos hábitos, que es de lo que hablamos continuamente. ¿Por qué? Porque cuando todos estos sistemas fallan, aparecen las enfermedades. Y hay enfermedades, por ejemplo, como el estreñimiento, la diarrea, el SIBO, que es muy frecuente cuando hay una mala motilidad intestinal. Permite, al fallar ese sistema de limpieza, permite que esos microorganismos accedan hacia arriba en vez de ir hacia abajo y quedarse en el intestino delgado. Por lo tanto, puede afectar también a la absorción de los nutrientes, y cualquier déficit nutricional estaría asociado también a la aparición de diferentes enfermedades. Así que es muy importante, imaginaros que os vais de viaje en coche, ¿qué es lo primero que hacéis? Revisar que todo el mantenimiento, ruedas, gasolina, niveles de aceite, agua, está todo perfecto. Pues lo mismo tendríamos que hacer a diario con nuestro cuerpo, pero claro, hacerlo a diario cuesta más. Bueno, pues vamos a tener unos buenos hábitos que nos permitan mantenernos con un buen estado de salud. Así que espero que este vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.